me daba gozo escuchar al Señor que me decía y me hablaba de la mujer que vendía púrpura. Y yo ni en eso estaba cuando me regresé del baño, porque dije, yo antes de subirme voy a ir al baño, porque no puedo estarme bajando de aquí, ¿verdad? Y pues a veces me tardo yo 1 hora y media en este lugar. Entonces dije, yo voy a ir rápido. Y que si cuando me paro aquí, había movimiento, espíritu de profecía, y el Señor, como los lazos que se disponen, pues Dios les utiliza para hablarle a su iglesia. Entonces me hablaba de la mujer que vendía púrpura, y me decía, aquella mujer, cuando yo le abrí su corazón, ella empezó a recibir y lo dejó entrar. Y lo que pasa es que dice que la Biblia, y me pasa la visión, donde entraban todos a la casa de Lidia, y dice que hacían culto en la casa de Lidia. Fíjense, qué tremendo. Ella le abrió su casa al Señor, y el Señor dentro de la casa de Lidia hacía el servicio. Imagínense usted qué hermoso es que después de que le abren el corazón a uno. Y es que nosotros, yo le decía que las actitudes de todos los nombres que nos ha dado el Señor, nosotros tenemos que tomarlos, porque en esta iglesia pues así ha sido. Usted sabe que precisamente todos los nombres se han manifestado, ¿verdad? Y algunos tal vez todavía no, pero lo van a hacer en grande, como lo vemos en el caso se ha dado tal vez en lo personal, pero no se ha dado a nivel iglesia en su totalidad. Por ejemplo, el nombre de Esther, Hadassah, que tuvo que ir y pagar un precio por su pueblo, ¿verdad? Entonces, antes de que apareciera la mortandad, y ese trabajo lo vamos a realizar. De alguna manera tenemos que hablar, y ya empezamos, porque se pueden encontrar las predicaciones ya libres en YouTube, hermano, para todos aquellos que quieran escucharlas. Si usted puede, mande el link para compartir, diga comparta, para que se comparta, para que puedan escuchar. Usted puede mandar los links a sus amigos, o lo que usted quiera, para que puedan escuchar la palabra. De todas formas, si el Espíritu nos dio la vía, es para que nosotros empecemos a hacerlo en el nombre de Jesús, porque se lo tiene que escuchar. Acuérdense, las promesas a esta casa se tiene que escuchar por todos los lados, ¿verdad? En el oriente, en el poniente, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur. Amén, hermano. Por todos lados se tiene que escuchar, así como esos siervos que han sido escuchados, ¿verdad? Y cada uno tiene su tiempo, porque nos dan el tiempo, y hay que tener cuidado, hermano, en el tiempo que nos dan, porque vamos a ver un hombre que en el tiempo que no tenía, de alguna manera, él cometió un gravísimo error. Josué 3:15, empezamos con el versículo dice: y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba. Se empezó el descenso, y eso hemos estado hablando acerca de cómo descender. Y hablábamos, hermano, que la Biblia identificaba 7 leprosos que nos van a servir a nosotros para ver qué cosas es que nosotros tenemos que estar atentos y quitar, hermano, precisamente en este momento de sender. No hemos terminado, algunos hemos tenido tal vez exámenes, algunos no los hemos pasado porque realmente no hemos descendido, ¿verdad? Sino que seguimos tal vez con algunas cosas, pero pues Dios quiere que cuando lleguemos a Gilgal, hermano, que ya cuando se predique el último leproso, que usted realmente ya esté listo para ser circuncidado de su corazón, para que usted quede de esa grosura, todo eso que estorba, sea removido de nosotros.
todo el prepucio, toda la carne sea quitada y usted sea realmente, hermano, circuncidado, sea un hombre dispuesto para conquistar lo que se viene en su vida más adelante. Hay muchas cosas en nuestro corazón que debemos erradicar, ¿verdad? Pero poco a poco vamos a ir avanzando. Pero lo bueno es que sabemos cómo el Señor nos ha ido llevando desde hace mucho tiempo. Gloria a Dios. Entonces vemos a Moisés, que ya le hemos predicado, a Miriam, la casa de Joab, a Naamán, a Jesse, a Usías y a Simón, el curtidor. Pero ahora usted sabe que nos toca el número 5, que es Jesse. Ese es un leproso, hermano, identificado con un nombre en Israel. Entonces debemos de estudiar precisamente cuáles fueron las cosas de este hombre, ¿verdad? Para que nosotros no cometamos ese gravísimo error. Para que nosotros no vayamos, hermano, a caer en lo mismo que cayó Jesse. Ahora, yo quiero entonces que hablemos de este leproso, ¿verdad? Fíjese que este era siervo del profeta, hermano, usted lo sabe, ya lo hemos hablado, era un profeta y vidente. Hermano, Eliseo era un profeta y era vidente. O sea que Elías, yo fíjese que casi puedo decir que en Elías casi no se movía ese don de ser vidente, porque este hombre, le digo esto porque este hombre, cuando venían los ejércitos enemigos, hermano, él podía ver quién estaba detrás de él, podía ver quién estaba con él, y se daba cuenta que eran malos que estaban con él que los que llegaban a atacarlo. Entonces, si Elías hubiera tenido esa fuerza en ese don, no le hubiera importado y no le hubiera tenido miedo a Jezabel, ¿verdad? Mucho menos a Acab. Entonces, ese no costaba en él, ese no se movía muy bien, o no sé qué pasó, pero en cambio Eliseo, pero ¿por qué fue que Eliseo agarra precisamente el de ser vidente? Ahora, fíjese, él tenía doble porción, porque doble porción le cayó. Y la señal era que si él veía la visión, entonces le caería la doble porción. Fíjese qué tremendo. Porque si él alcanzaba, le dijo, si alcanzas a ver, cuando yo me voy, le dijo, entonces caerá sobre ti la doble porción. Porque él pidió doble porción, hermano, entonces Dios le da doble porción. En 2 Reyes 2:8, quiero remarcar esto un poquito para que nos ayude con respecto a esto, porque fíjese qué privilegio de Jesse de ser siervo de uno de los profetas más grandes que han pisado esta tierra, ¿verdad? Como lo es Eliseo, porque Eliseo hizo 32 milagros y Elías solo hizo 15 o 16, perdón. Entonces él hizo doble de lo que hizo Elías, aunque de alguna manera, hermano, le dice padre, porque cuando se va, porque Elías era el padre de los profetas. Ahora, dice ahí en 2 Reyes 2:8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno y al otro lado y pasaron ambos en seco. Yo quiero recordarle que Elías con Eliseo venían, hermano, de Betel, de Gilgal, creo que empezaron. Ellos venían de regreso y cruzaron el Jordán. Si usted se acuerda, hermano, donde se lo llevaron a Elías fue de aquel lado del Jordán, o sea, del lado donde nosotros estamos ahorita, ¿verdad? De ese lado se lo llevaron a él. Pero acuérdese, hermano, que de alguna manera las cosas para Elías hasta cierto punto quedaron inconclusas, porque dijo el Señor que vendría el espíritu de Elías a terminar el trabajo después. Amén. Entonces
él se queda del otro lado, pero dice, pasaron los dos el Jordán. Yo pensaba que Eliseo se había quedado de este lado, no me había fijado, no me acordaba, pero fíjese que dice que pasaron en seco los dos. Y dice la Biblia en el 2:9, y sucedió que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes que sea quitado de tu lado. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Fíjense que, hermano, como él le decía padre. Usted sabe que la costumbre en Israel era que al primogénito le daban doble porción, o sea, le daban más que a los demás. Entonces él estaba pidiendo una doble porción de su espíritu, estaba una doble bendición. Entonces, hermano, viene, él le dice, y te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Algo bastante difícil, pero fíjese cómo este hombre, hermano, le creía a Dios. Este hombre estaba, si usted se acuerda del llamamiento que tuvo él con respecto a Elías cuando él se entrega. Él tenía mucho dinero, porque estaba hablando de no sé cuántas yuntas de bueyes que tenía con sus arados. Y este hombre, hermano, todo lo deja tirado. Y aún le dice con sus padres, le dice, ¿qué tengo que ver yo? ¿Verdad? Ahí pues si quieres ir, no, le dice, deja de despedirse, pero dejó todo, dejó tierra, dejó parentela, dejó padre, yo no sé si tenía esposa, pero él lo dejó todo por seguir al Señor. Él, hermano, iba en pos de una bendición, y no una bendición única, sino que doble bendición. Él quería, hermano, la doble bendición. Él quería más allá de lo que uno tal vez puede recibir, porque ¿sabía usted que usted es primogénito? Usted tiene la primogenitura, y para usted es la doble porción del Espíritu. Amén, hermano. Ahora, dice en 2 Reyes 2:10, y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será así hecho, mas si no, no. O sea, fíjese, viene él, hermano, y le dice de alguna manera la respuesta, no el secreto, sino que le dice el misterio de cómo él podía recibir esa doble porción. Y él, hermano, le estaba hablando el don de ser vidente. O sea, le estaba hablando de aquel hombre que puede ver lo sobrenatural, aquel que puede ver las visiones, ¿verdad? Entonces viene, hermano, y le dice, si tú recibes eso, cuando yo me esté yendo y me mires, entonces se dice, tú recibes la doble porción, porque entonces le estaba diciendo, no vas a ser solamente profeta, sino que también vas a ser vidente. Entonces, mire hermano, en 2 Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí apareció un carro de fuego con caballos de fuego que apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo, Elías clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y trabando de sus vestiduras la rompió en 2 partes. Bueno, ahí está donde él ve todo el arrebatamiento que ocurre con Elías, y pues recibe esa doble bendición. Hermano, entonces, fíjese que viene él, y ahora resulta que le toca entonces descender al Jordán, porque se había quedado del otro lado, del lado del desierto, se puede decir. ¿Ok? Entonces se había quedado de aquel lado, y viene él y tiene que regresar, pero tiene que volver a pasar y descender en el Jordán. Este hombre, Eliseo, fíjese pues, se había ido, ya tenía la promesa, ya tenía la bendición en sus manos. Como usted y yo, estamos frente al Jordán y con la bendición y la promesa en nuestras manos.
y con un montón de regalos por parte de Dios. Usted ha sido adornado. Hermano, usted tiene, hay muchos aquí, algunos aquí que tienen el don de ser videntes o de ser de la visión. Usted alcanza a ver, hermano, se alcanza a ver lo sobrenatural. Y qué importante es eso. ¿Sabía usted que, como le vuelvo a repetir, que este hombre, hermano, no le tuvo miedo a los sirios, no le tuvo miedo a nada, porque él sabía, porque él veía lo sobrenatural? ¿Verdad que cuando uno no ve, Señor, estás aquí conmigo, y uno se desespera, y uno también se desanima, porque uno piensa que está solo? Yo no sé si a usted le ha pasado que usted se siente solo. Fíjese que, hermano, para contarle algo, yo estaba hoy, hermano, y yo me empezó como nunca o como pocas veces, me empezó a caer una tristeza en mí. Y yo, hermano, usted sabe que la tristeza, pues, no es de Dios. Usted sabe que hay una tristeza que sí lo lleva a usted al arrepentimiento, ¿verdad? Pero hay una tristeza donde usted se siente, cuando usted se empieza a sentir solo. Entonces, cuando usted se empieza a sentir solo y le llega esa tristeza y usted se empieza a sentir solo, ya usted, eso no es de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque a usted no lo va a abandonar jamás su Jesús o nuestro Jesús. A usted y a mí no nos van a abandonar jamás. Si el hombre, padre y madre te dejaren, con todo eso, Jehová estará siempre contigo. Amén. Entonces, Dios no abandona a sus hijos. Siempre, hermano, aún en desobediencia, a veces, mira, Dios le sigue hablando y lo sigue llamando a uno. Ya no está uno ni en la perfecta voluntad, pero Dios sigue hablándolo porque lo quiere traer a la perfecta voluntad. Entonces Él sigue hablándole y llamándolo a uno, y sigue tocándole en la puerta de su corazón, porque quiere hacer un verdadero culto en usted y en mí. Eso es lo que le deseo, porque pueden haber cultos, pero pueden haber cultos a la manera de la carne, o cultos donde se derramen espíritus de error. Hermano, pueden llegar, también se puede profetizar. Usted sabe que hay gente, hay profetisas como Jezabel, que profetizaba del enemigo. Entonces, hermano, el descenso de Eliseo, viene Eliseo, y con Elías, y dice él, cuando le toca regresar, entonces él alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y entonces le toca descender a Eliseo. O sea que Eliseo tenía que haber descendido. Imagínense usted. Él tenía que haber cruzado, porque dice, y alzó y a la orilla del Jordán se paró, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo golpeado las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. O sea que también se abrió el Jordán, lo mismo. O sea que él, hermano, tuvo que haber descendido para regresar con la doble porción, para que él empezara a hacer las cosas que Dios le había mandado hacer. Amén. Ahora, fíjese entonces, cuando él, después de cruzar el Jordán, fue Eliseo a Jericó, después fue a Betel, después fue al Monte Carmelo y después fue a Samaria. Y lo que pasa es que, hermano, yo creo que así como a la samaritana se le presentó, porque la samaritana iba también, usted sabe, llevaba un cántaro. Y la samaritana, hermano, llevaba el cántaro para llenarlo, pero yo creo que ese momento es el momento parusiaco, es el momento donde es el encuentro con el Señor, ¿verdad? De una manera íntima, solitaria y secreta. Pero bueno, entonces dice ahí que llegó a Jericó, pero pasó el Jordán. Usted sabe que después del Jordán el pueblo tenía que llegar iba a llegar a un lugar que se llamaba Gilgal, y lo iban de alguna manera, hermano, lo iban a circuncidar.
Después tenían que ir a conquistar Jericó. Pero este hombre dice que del Jordán llegó a Jericó y de Jericó fue a Betel. Pero fíjese cómo él quita en Jericó. Usted sabe que usted no puede tener dualidad o no puede ser de doble ánimo. Porque eso lo va a estorbar a usted en su ministerio. Usted no puede tener dos pensamientos. Usted tiene, hermano, de alguna manera, usted tiene que ser de un solo pensamiento. Entonces viene el hermano, gracias, el hermano, y fue a Jericó. Aún algo tenía que haber hecho de ir a Jericó, porque él había pasado por ahí, pero él venía de regreso con Elías. Entonces, después va a Betel, y después de Betel, usted sabe que Betel es casa de Dios. Y después de Betel se va al Monte Carmelo. Ahora, dígame usted qué había pasado o qué era lo que había hecho Elías en el Monte Carmelo. Ahí había levantado un altar donde el fuego de Dios había descendido. Ahí él había levantado aquel monte. En aquel monte había levantado un genuino altar. Ahora, después se dirige a Samaria. Y ahí en Samaria se queda. Y empieza a ejercer su ministerio, hermano, en Samaria. Acuérdese que entonces con Elías fue de Gilgal a Betel, y de Betel a Jericó, y de Jericó al Jordán. Eso fue cuando venía con Elías. Pero ya le dije qué fue lo que hizo. Que pasó de Jordán a Jericó, y de Jericó a Betel, al Monte Carmelo, de Samaria. Qué importante es esto. Que debemos de tener en cuenta los movimientos que hizo Eliseo, hermano, con Elías, y los movimientos que él hizo solo. De alguna manera nos van a ayudar, y hay algo allí que el Señor nos va a enseñar mucho, tal vez un poco más adelante. Pero bueno, entonces las apariciones ahí, fíjese, este hombre se toma o tenía un siervo que se llamaba Jesse. Y yo quiero, hermano, que en esta hora, porque de alguna manera nosotros tenemos esta característica, porque a quien, discúlpeme, a quien no le gusta el dinero, a quien no, hay alguien aquí que no, el dinero no me importa, o hay alguien aquí que no tiene codicia en su corazón. Pudiéramos decir que hay alguien aquí que no tiene codicia en su corazón. Yo pienso que no. No los voy a poner a contestar, pero usted examínese usted mismo. Porque el leproso, hermano, es uno de los leprosos que marca 14 cosas que tenía, el doble. Fíjese que tremendo. Y es que las cosas, hermano, que usted tiene en su corazón, ahora usted se va a dar cuenta si existen o no, si en usted está todavía la lepra de Jesse, para que usted pueda descender y para que nosotros nos podamos dar cuenta, porque vimos la lepra, por ejemplo, de Naamán, y vimos la lepra que tenía Naamán, y una de las cosas que tenía Naamán era que era el orgullo y era iracundo. Hermano, era un hombre que no solo tenía lepra por fuera en su carne, sino que tenía lepra en la lengua. Yo, por ejemplo, le decía al Señor, por favor, límpiame de la lepra de la lengua, de mi boca, de mi corazón, porque realmente nosotros, hermano, utilizamos la boca y hablamos lo que no debemos de hablar muchas veces. Entonces debemos nosotros de decirle, por eso fue que aquel siervo le dijo, Señor, pero yo tengo labios inmundos, le dijo, yo no puedo hablar las palabras que tú das porque son demasiado sublimes y santas. ¿Por qué no mejor mandas y me limpias? Porque yo necesito quitar la inmundicia de mi boca.
Y el Señor dice que mandó un ángel y traía carbones encendidos, hermano, para quemarle, para cauterizarle, para quitarle realmente eso que él tenía en su boca. Porque usted sabe que nosotros no podemos tener una fuente de la cual fluya agua amarga y agua dulce. O sea, esa actitud es una actitud, hermano, de uno que sigue en Jericó. Porque un día hace esto y otro día hace otro. Y hermano, hasta cierto punto nosotros debemos de erradicar todo eso en nuestro corazón. Porque no podemos, hermano, nosotros caer en el juego. Fíjese que usted, hermano, si Eva no hubiera dialogado o no hubiera, hermano, conversado con la serpiente en el huerto, hermano, no se hubiera alargado la situación. Pero ¿quién tuvo la culpa? Fue Eva, porque Eva, hermano, como dicen, le metió hilo y la sacaron hebra. Ya después no hebra, sino que lazo. Quiero que me ponga atención, por favor, hermano, a lo que le estoy hablando. Por favor, aparte de sus hijos, escúchenme lo que le estoy diciendo. Porque después, hermano, usted está padeciendo y usted porque no atiende lo que le estoy diciendo. Entonces, por favor, no estén ahí conversando. Por favor, se los pido, hermano. Si no, si quieren conversar, váyanse allá a la cocina y conversen. Si no, se va a quedar aquí, pero escuche la palabra, por favor, se lo pido, porque es un bien para usted. No es para mí y para usted, pero es más para usted, ¿oyó? Ahora, y aunque no diga amén, ¿oyó? Y recuerda que el Espíritu dijo que venía como martillo. Yo le pido, por favor, hermano, que haga caso, si no lo voy a señalar para que lo voy a decir que se vaya. ¿Oyó? Si no me obedece. Ahora, mire las apariciones de Jesse. La Biblia marca, hermano, que aparece el nombre de Jesse, y usted se va a dar cuenta de esto. Porque, mire, aparece primero en 2 Reyes 4:12, y aparece precisamente, hermano, cuando también aparece una mujer que se llamaba Sunamita. Yo no quiero hablar de las apariciones, porque aparece el nombre de él en actitudes, en cosas que él tiene que realizar. Aparece el nombre, pues es mencionado 14 veces. Fíjense que la segunda es en 2 Reyes 4:13, la tercera es en 2 Reyes 4:14, la cuarta es en 2 Reyes 4:25, la quinta es en 2 Reyes 4:27, la sexta 2 Reyes 4:29 y la séptima 2 Reyes 4:31. Y la octava es 2 Reyes 4:36, la novena es 2 Reyes 5:20, la décima 2 Reyes 5:21 y la onceava 2 Reyes 5:23, la doceava 2 Reyes 5:25 y, hermano, la treceava 2 Reyes 8:4 y la catorceava 2 Reyes 8:5. Y aquí marca el regreso de la Sunamita. ¿Por qué le remarco esto? Porque en 2 Reyes conocen a la Sunamita, y ella, hermano, era una mujer que era estéril, no podía tener hijos. Y fíjese que su esposo ya era un anciano. O sea, no podía dar frutos a aquella mujer. Pero esa mujer hizo algo que le preparó un aposento al profeta. Usted sabe la historia. Y viene y entonces el profeta dice qué es lo que podían hacer por ella. Entonces Jesse dice, hermano, que no tiene hijo. Entonces empiezan a hablar con ella el profeta, y resulta que le profetiza que dentro del tiempo que se necesitaba para la gestación, ella iba a tener un hijo. Y así fue, hermano, y ella tiene un hijo. Después, hermano, usted puede leer la historia de ella, y más adelante viene una gran hambre, hermano, a Samaria, y viene el profeta y le dice que se vaya, y le dice que se vaya y que se vaya a la tierra
hermano, le dice que ella se tiene que ir, hermano, y precisamente se va a la tierra de los filisteos, a la tierra de los vagabundos. Ahora, fíjese cómo se narra en estos 14 versículos. 14 veces se menciona el nombre de Jesse. Ahora, usted si ha leído esta historia, hermano, usted sabe que el número 14 es número de matrimonio o el número de generación. Ahora, usted se va a ir dando cuenta por qué la lepra esta, hermano, deja afuera a este hombre de una generación la cual, hermano, puede contraer matrimonio. Ahora, recuérdese que este hombre dejó a su generación sin oportunidad de nada. ¿Por qué? Porque, hermano, él no atendió. El problema era que este hombre sucumbió. Y qué casualidad, que no hay casualidades en Dios, pero qué tremendo que marca 14 veces su nombre y en 14 ocasiones. Y precisamente en la primera que marca y conoce a una mujer, y cuando vuelve y ha desaparecer, hermano, regresa y vuelve a mencionar la mujer, o aparece de nuevo la mujer, como diciendo, por este tipo de lepra usted no puede alcanzar al matrimonio. O sea, de hecho, hermano, mire, cuando un ministro tiene este tipo de lepra, ese ministro, hermano, de alguna manera la lleva a la iglesia, a la tierra, de los vagabundos. Porque esta mujer se fue a la tierra de los filisteos. Fíjese que la iglesia en hoy en día, hermano, si usted se da cuenta, la iglesia es una vagabunda. Porque la iglesia no sabe dónde está, no sabe dónde va y no sabe realmente, hermano, absolutamente nada. Ahora, cuando se quite la lepra de Jesse en los ministros, dejará la iglesia de ser vagabunda. Porque precisamente cuando él entra, aparece la tsunamita y le hacen el milagro. Le nace un hijo. Pero verdad que el Hijo de Dios puede nacer en nosotros, o puede nacer en la iglesia. Y el Hijo, todos mencionamos al Hijo de Dios, porque la iglesia, aunque sea vagabunda, sigue mencionando al Hijo de Dios. Pero si usted se da cuenta, hermano, un Hijo de Dios mencionado, que ellos lo hicieron morir. Porque si usted se da cuenta, el hijo de la tsunamita se murió. ¿Y cuál fue el problema? Que le agarró un dolor fuerte, dice, en su cabeza, y el muchacho murió. O sea, ¿qué pasó realmente, hermano, con el hijo o con el fruto que había dado la iglesia? Pero el fruto realmente murió y se queda, y hermano, y nos quedamos muchos, solamente con el nombre de Jesús. Profesamos que seguimos a Jesús, pero no hacemos las obras. Yo quiero recalcar en esto, hermano, porque todos nosotros debemos erradicar todas esas cosas. Si Dios nos ha traído, hermano, y nos ha revelado, nos ha dado este tipo de enseñanzas, es para que nosotros seamos libres. Yo no quiero ser un vagabundo. La tsunamita, por el hambre que hubo, tuvo que huir y se fue a meter a la tierra de los filisteos. Imagínese usted. La iglesia, por la necesidad o por lo que sea, o por la codicia de los ministros o por la lepra de los ministros, hermano, tuvo que ir y ahora fue entregada a los filisteos, y la iglesia es una vagabunda. Ahora, fíjense pues,
En 1 Timoteo 6:8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Y dice en 1 Timoteo 6:10: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Ahora, fíjese bien que Jesse, el problema de él fue que él amaba el dinero. Qué casualidad que hoy en día, ¿verdad? Es la misma historia. Todos van tras del dinero. Y cuando tienen el dinero los lleva a la perdición. Y dejan a la iglesia, hermano, como vagabunda. Porque viven una vida de holgura. Fíjese, por eso está diciendo el apóstol ahí. Dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero ¿verdad que está usted contento solo con tener sustento y abrigo? ¿Verdad que la iglesia se le ha enseñado que tiene que ir en pos de la prosperidad? ¿Verdad que la iglesia, hermano, se ha metido ese espíritu en el cual, hermano, entre mismos hermanos, uno compra un carro y el otro quiere comprar otro mejor? Uno quiere vestirse aquí, asá, y el otro quiere vestirse de otra manera. Pero hay una de competencias tratando de mostrar. Fíjese bien y verá: oh, qué carro cargas, oh, qué reloj cargas. Y eso se mueve, hermano, en todas las congregaciones de hoy en día. En la mayoría. Y el apóstol dijo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Por qué decía él eso? Un hombre, hermano, que tenía su vida entregada al Señor, sabía que en el corazón del ser humano existe ese tipo de cosas que, hermano, que ama las cosas o las cosas terrenales, o ama la abundancia desmedida, y por eso desperdicia. Pero fíjese, hermano, que le voy a decir una cosa: el rico, fíjese bien, y ese no desperdicia. Los que más desperdiciamos, aquellos que no tenemos. ¿Se ha fijado en eso, verdad? Ahora, fíjese. Dice ahí: porque los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. ¿En qué los hunden? En perdición y muerte. Dice entonces el versículo 6:10: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Ahora, lo mismo pasó, por ejemplo, en el tiempo de Jesús. Y lo que pasa es que el ministro o el hijo de Dios que tiene esa lepra, hermano, es aquel que va en pos, aquel que le cuesta darle a Dios, aquel, hermano, que se queda con lo del Señor, aquel que le duele darle a Dios, o sea, se da a él, pero no le da a Dios. Y a Dios, hermano, le tenemos que entregar todo. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque de Dios, lo suyo le pertenece a Dios. Yo no sé si usted le ha dicho al Señor de esa manera: hermano, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Verdad? Porque ¿qué más queremos si nos dio a su hijo? Y era de él. Y no lo escatimó y se lo dio. ¿O qué quiere usted? Tráeme las calles de oro que tienes allá arriba. No, si son suyas, van a ser suyas allá arriba. Usted va a caminar en ellas. Pero si se las da aquí, ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué hace usted? Le sirve como lazo. O las va a empeñar, porque nosotros para empeñar somos buenos, las cosas, ¿verdad? Entonces, mire pues, ahora, cuando se quita esa lepra, vuelve a regresar la iglesia,
porque es la raíz de todos los males. Cuando muera, porque Jesse desaparece en el capítulo 8. Jesse desaparece, hermano, en la número 14 vez que aparece. Aparece la tsunamita. Él estaba hablando con el rey de Israel, contándole la historia de una mujer que Eliseo hermano, había ayudado con su hijo. Es el hijo aquel que le conté yo, que en el proceso tuvo que estornudar 7 veces, ¿se acuerdan? Es el mismo muchacho. Pues el asunto es, hermano, que en ese momento estaba él, hermano, contando esa historia cuando aparece la tsunamita. Le dice, esa es la mujer. ¿Y a qué vino la tsunamita? ¿Quién me puede decir a qué vino? Si se había ido con los vagabundos, ¿a qué regresó la tsunamita? Regresó a pedir toda su herencia. Le dijo al rey de Israel que, hermano, oye, la mujer le dice, y dice, ¿qué pasó? Y trae la mujer, y la mujer, como se había ido, andaba con los filisteos, en la tierra de filisteos. Cuando regresa le dice que quiere recuperar todo lo que tenía. Entonces, la iglesia necesita recuperar todo lo que tenía. Pero la iglesia necesita recuperar todo lo que tenía. Pero la iglesia necesita volverse a los principios. Imagínese usted qué difícil. Pero narrando eso estaba, hermano, y Jesse, hermano, en el número 14, y aparece la tsunamita y empieza a pedir todo. Si no desaparece la lepra de Jesse en los ministros, si no desaparece en nosotros, hermano, esa lepra, la iglesia no regresa y sigue como vagabunda, porque así está como vagabunda. Ahora usted, usted mire, tengo una iglesia de 1500, 2000 iglesias cubriendo. Espérenme un momento. Ahorita le voy a decir. Ellos pueden decir que sí están unidos, pero ¿unidos con quién? Con ellos mismos. Pero le pusieron una línea divisoria, hermano, a su ministerio. ¿Por qué? Porque le pusieron nombre. ¿Quieres venirte para acá? Tienes que cargar con esto y tienes que caerte encima de esto. Y yo te vienes, pero yo te cubro. Y a mí me dan los diezmos de diezmos. Dice que yo tuve un sueño anoche de eso que está diciendo usted, que una mujer iba al mundo, se iba al mundo y decía a mí, yo voy a ir al mundo, me dijo, porque tengo que ir al mundo, me dijo, pero voy a regresar, me dijo, en 2 días, me dijo. Y yo le dije, yo no voy a ir, le dije, al mundo, porque para mí, le dije, el tiempo se acabó, y yo no tengo tiempo de ir al mundo, le dije, porque yo debo de ser levantado, le dije, iba a mi sueño. Pero dígame usted, hermano, ¿cómo entonces, si no muere la lepra, si todos andan detrás del dinero? ¿Se acuerda cuando le dije yo que hasta ahí un día estaba allá en la iglesia donde yo pertenecía, hermano, y vi todo lo que había, y vi hasta la orquesta, y yo estaba metido y dije, ¿cuánto diezmo no entra de aquí? Y de repente me hicieron la mano en el hombro y me dijeron, ¿sabías? Me dijo, que de todo lo que ha puesto cada uno de los que están aquí en Alfolí, me va a dar cuenta él, me dijo. Y me señalaron al ministro en el día postrero, y eso será su verdugo. Y de todo lo que entiende el Alfolí, me dijo, me darás cuenta. Imagínese usted, ¿cómo le van a pagar si todos se lo embolsaron? Y vivieron, hermano, ¿acaso que se conformaron solo vivir, como decía Pablo? ¿Acaso que se conformaron solo con vivir con el sustento? ¿Acaso que le volvieron el dinero a la iglesia? ¿Acaso que ayudaron al pobre?
Si ellos viven con aviones, viven con un montón con casas, ellos viven en holgura, ellos tienen para todos sus billeteras, ellos no padecen de nada. Y una iglesia que no tiene, hermano, una iglesia pobre, supuestamente que vive bajo maldición. ¿Quién les dijo eso? Si Pablo dijo que con lo que tuvieras de comida y el sustento que tuvieras y la cobija que tuvieras, ¿no dijo que con eso estuvieras contento? Si Dios te quiere añadir, porque tienes la capacidad para sobrellevarlo y no sirve como lazo en tu vida, que te lo dé, gloria a Dios. Pero ¿para qué quieres? Yo estudiando le decía al Señor le decía, ahora, ¿sabe usted, mi Dios? Yo le decía, yo no quiero nada. Si yo me voy a perder, si yo voy a cambiar esto que usted me ha dado, si yo voy a dejar los principios, si yo voy a dejar, mejor no me dé nada. Imagínese usted, hermano, el mismo Salomón, el Señor marcándole a través de su padre David, marcándole todo, le dice, si tú lo buscas. Le empezó a dar las cosas, los pasos para que él pudiera estar junto al Señor. Hermano, le dijo todo eso. El Señor le dio, le pidió y le entregó las cosas. Le dio riquezas, hermano, y las riquezas a ese hombre, siendo el más sabio, le resultaron como lazo. Se perdió. Ahora, entonces, porque por causa de amar lo terrenal, nosotros o cualquiera que tiene ese problema, o los ministros, tomaron dos vestidos